Amén. ¿Cuántos años usted tiene estando de oración? Yo, un año. Pero hoy Dios en un minuto hizo lo que en un año no pudo hacer. Testifica que Cristo dice que... Amén. Levante. Esto no puede ser antes. ¿Quién lo trae? Cristo vive cuando Él reclama. Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Vamos a compartir esta palabra de Dios. El día de hoy, hermano, hermana, les invitamos también a seguir viendo los testimonios que tenemos en nuestro canal de YouTube. Usted puede mirar, así como al inicio de este video, en el cual Dios sana las piernas de un hombre, en el cual da testimonio de lo que Dios en un minuto hizo, lo que este hombre en un año no podía hacer. Así también estamos prestos para poder hacer campañas de sanidad y liberación, para poder visitar su congregación. En pantalla están nuestros contactos, usted puede escribirnos o llamarnos. El día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 20. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Mire, la versión traducción lenguaje actual nos dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que de Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Amén. Hoy le vamos a titular a la palabra: Dios tiene algo mejor. Hermano, hermana, aquí la palabra claramente nos evidencia en Efesios 3:20 que Dios es todopoderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente, es decir, hacer las cosas mejor de lo que pedimos, ir más allá de lo que le pedimos a Dios. Y dice la palabra: de aquello de lo que pedimos o aún entendemos. Hermano, muchas veces nosotros pedimos a Dios en base a un entendimiento limitado, pero Dios es sobrenatural. Dios no está sujeto a tiempo y espacio. Dice que Dios puede obrar más allá incluso de lo que nuestra capacidad humana puede comprender o entender. Ahora, mire lo que más dice la palabra de Dios: según el poder que actúa en nosotros, dice la versión Reina Valera. Ahora, traducción lenguaje actual dice: ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. La palabra afirma la voluntad y el corazón de Dios, que es ayudarnos a cada uno de nosotros. La palabra es muy clara y dice: si Dios es por ti, ¿quién va a ir contra tuya? Nadie. ¿Qué dice la palabra? Que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es importante, hermano, hermana, comprender la palabra, pero así también caminar con la presencia de Dios, para que la palabra y el poder de Dios actúe a nuestro favor. La palabra afirma cuál es la voluntad y el deseo de Dios. Pero muchas veces, hermano, hermana, se nos olvida. Hay momentos en que se nos olvida lo que Dios dice en sus escrituras para cada uno de nosotros. Muchas veces se nos olvida que aunque nosotros pedimos lo bueno y no vemos contestada esa oración, pensamos que Dios no oye o no puede responder esta oración, o que sencillamente de parte de Dios recibimos un no. Pero dice la palabra que Dios tiene el poder para hacer mucho más allá de lo que le pedimos. Es decir, Dios no solo quiere lo bueno para nosotros, Dios quiere darnos lo mejor a usted y a mí, pero tenemos que comprender qué nos dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, la palabra nos afirma sobre la voluntad de Dios. Dios quiere obrar a nuestro favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, que no se nos olvide, los momentos malos son solo esos, momentos malos. Tiene un inicio y tiene un fin, pero el Dios eterno tiene el control aún en esos tiempos malos. Cuando le entregamos a Dios nuestro presente y nuestro futuro, cuando le entregamos a Dios nuestros anhelos, nuestros
nuestros pensamientos y nuestras decisiones, Dios va a obrar a nuestro favor. Que no se nos olvide lo que dice la palabra, que Dios quiere obrar y tiene todo el poder para hacer las cosas más allá de lo que le pedimos o más abundantemente de lo que entendemos. Como iglesia, como creyentes, cuando se nos olvida esta promesa de Dios, empezamos a cuestionarlo. Empezamos a cuestionar a Dios por las circunstancias. Empezamos a cuestionar a Dios por los tiempos que vivimos. La circunstancia es mala. En las circunstancias hay escasez. En las circunstancias hay enfermedad. En las circunstancias hay adversidad. Hermano, hermana, pero Dios dice que si confiamos y creemos en Dios, Dios es todopoderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No importa si parece que se está demorando mucho tiempo. No importa si el tiempo que vivimos es malo. Dios siempre tiene algo mejor para usted y para mí cuando confiamos, dependemos y creemos a Dios. Hoy Dios nos invita a seguir confiando en su palabra y en su promesa. La Biblia nos evidencia varios siervos y discípulos que confiaron en Dios, aunque no entendían. Que confiaron en Dios aunque no veían, que persistieron en fe en Dios aunque no comprendían muchas cosas. Hoy la Biblia nos enseña y vamos a mirar varios casos bíblicos en el cual Dios obró más allá de lo que pedían o de lo que entendían. El primer caso que la Biblia nos evidencia es José. ¿Cuántos conocemos la enseñanza de José? Dice que cuando Dios le dio sueños a José y éste le contó a sus hermanos, se despertó un tipo de celo, de envidia, que le procuraban hacer mal a José. Y a causa de esto, hermano, hermana, cuando José estuvo en un pozo porque lo querían matar, ¿cuál cree usted que era la oración de José hacia Dios viéndose en esta situación? Señor, sácame de este pozo. Señor, sáqueme de este pozo, que no me maten, Señor, quiero regresar a mi casa. Pero mire, hermano, hermana, aunque José quizás oraba en esta manera, ¿cómo terminó? Vendido como esclavo. Y quizás cuando lo llevaron como esclavo para venderlo en la otra nación, quizás la oración de José mientras se veía prisionero en contra de su voluntad a ser vendido como esclavo, su oración quizás era: Dios, ayúdame, quiero volver a mi casa, quiero regresar con mi familia. Pero ¿qué nos evidencia la Biblia? Que terminó vendido como esclavo trabajando en la casa de Potifar. Quizás en la casa de Potifar José estaba aún orando: Señor, quiero volver a mi casa. Señor, quisiera volver a mi casa. Y aunque quizás la oración que él tenía hacia Dios no parecía ser contestada, era porque Dios tenía algo mejor. Aunque la circunstancia, aunque el tiempo era contrario a lo que evidenciaba el propósito de Dios. Luego de esto, ¿qué le pasó a José? Dice que la mujer de Potifar quiso llegarse a él carnalmente, le arrancó las vestiduras, pero José, en temor de perder la presencia de Dios y ofender a Dios, huyó y fue acusado injustamente. Y a causa de esto, ¿en dónde terminó? En la cárcel. Pero dice la palabra que en medio de la cárcel la presencia de Dios estaba sobre José. ¿Cómo es que si José no hizo nada, su familia se levantó en contra de él, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, terminó acusado injustamente por la mujer de Potifar y hoy termina preso? ¿Cómo es posible que en medio de todo esto Dios esté obrando para su bien? Y quizás en medio de José verse encarcelado, su oración era: Dios, sácame de la cárcel. Dios, sácame de la cárcel. Dios, sácame de la cárcel. Porque sí o no, hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en una situación que no nos gusta, que no nos agrada? ¿Cuál es la oración? Es específicamente por eso. Si José estaba en la cárcel, ¿cuál hubiese sido su oración? Sácame de la cárcel, Señor. ¿Y qué cree? Dios no le respondió de esa manera. Dios no le sacó de la cárcel, porque precisamente allí era el punto final por el cual José se iba a conectar al propósito de Dios. Y aunque quizás la oración y la intención de José era buena: Señor, sácame de la cárcel, Dios tenía preparado algo mejor allí en medio de la cárcel.
Y por medio de lo que él interpretó los sueños, ¿a dónde llegó él? A un palacio. Entonces, hermano, hermana, imagínese, aunque usted ore por algo que crea bueno, muchas veces Dios no le va a responder como usted quiere, porque Dios tiene algo mejor. Estrictamente en todo lo que vivió José era necesario para que se cumpla el propósito, la promesa y la bendición de Dios, para posicionarlo, para bendecirlo y para glorificarse Dios en medio de la vida de José. Entonces, hermano, hermana, se da cuenta, aunque quizás la oración de José estaba motivada en una buena intención: quiero volver a mi familia, quiero volver a mi casa, sácame de la cárcel. Dios no respondió como él quiso, Dios respondió por algo mejor. Entonces, hermano, hermana, no importa la situación que estés viviendo, recuerda, Dios tiene siempre algo mejor. Así fue posicionado José como gobernador de una nación. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Cómo la familia empieza cuestionándolo, rechazándolo y agraviándolo. Pero cómo Dios usa eso para tomarlo como inicio del proceso que Dios quiere hacer en José. De esa familia que lo rechazó y lo repudió a causa de la visión del propósito de Dios, después Dios lo condujo a ser gobernador para después ser instrumento de bendición a esta familia que lo rechazó. ¿Es o no hay algo mejor en todo lo que Dios obró sobre José? Entonces, hermano, hermana, mire, pero aquí hay algo tremendo. Vamos rapidito a Génesis 41, versículo 37 al 41. ¿Cuánto nos sentimos a veces como José? Que todo va para mal, que Dios nos responde en nuestra oración, que nuestra familia nos rechaza, nos abandona, nos procura el mal sin haberlos hecho nada. José nos evidencia, pero todo esto era necesario para que Dios pueda traer a la vida de José no solo lo bueno, sino lo mejor. Mire, Génesis 41, 37 a 41 nos dice que cuando José interpretó los sueños, le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté ¿qué? El Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Tremendo. Mire cómo, hermano, hermana, Dios no solo le condujo a lo bueno, le condujo a lo mejor. Aunque el tiempo era malo, aunque la situación era mala, aunque había adversidad, aunque fue acusado injustamente, Dios le condujo a lo mejor. Es así como Dios va a obrar sobre su vida y sobre mi vida. Aunque usted no entienda, crea. Aunque usted vea tiempo difícil, confíe. Aunque haya oposición, le repudie, le rechace, avance, porque usted va a ser posicionado así como José fue posicionado por el poder y la gracia de Dios. Es que Dios puede obrar más allá de lo que usted alcance a entender y de lo que alcance a imaginarse, porque Dios es todopoderoso. Segunda evidencia, hermano, hermana, ¿cuántos conocemos de Daniel? Dice la palabra que él tenía un espíritu superior a causa de la presencia de Dios, pero que los sátrapas, los saduceos y todos esos feos le procuraban el mal a Daniel, y como no encontraban en qué acusarle, fueron donde el rey para generar un edicto, para que todo aquel que ore a un Dios que no son los dioses que tenía el rey Darío, sea echado en el foso de los leones. Y cuando fue emitido el dictamen, dice que estas personas empezaron a mirar, a seguirle a Daniel. Pero Daniel, pese a que había un edicto de muerte, Daniel nunca dejó de orar. Dice la Biblia que se iba a su morada, abría las ventanas, y ¿cuántas veces oraba al día? 3 veces oraba al día.
Aunque quizás ya Daniel sabía que había un edicto que a causa de su oración lo podía conducir a un foso de los leones donde iba a terminar muerto. Aunque quizás Daniel en medio de esto estaba orando: Dios, no permita que me lleven al foso de los leones. Dios, no permita que me boten en ese foso. Dios, no permita que me encuentren orando. ¿Qué cree? Dios no respondió a esa oración. Dios no le libró de ser apresado y presentado al rey para ser acusado. Dios no le libró de ser echado en el foso. Dios no le libró de dormir una noche entera con los leones. Pero lo que Dios sí le permitió ver a Daniel en medio de todo esto es que aunque su oración al parecer no fue contestada, pero Dios envió un ángel al foso de los leones para que le cerrase la boca y no hiciese daño. Y dice la palabra que mientras el rey no podía descansar en paz ni conciliar el sueño en su palacio, Daniel descansaba porque veía que un ángel de Jehová guardaba su vida y cerraba boca de leones. Mira, hermano, hermana, y aquí nos evidencia cómo un rey en su palacio, rodeado de lujos, con una buena cama, con un buen colchón, no halló el descanso. Pero un siervo en medio de la dificultad, rodeado de leones y en medio de un foso oscuro, estaba confiado y tranquilo porque veía la mano de Jehová obrando a su favor. Entonces, hermano, hermana, mire, Dios no te va a librar de las circunstancias. Quizás los tiempos que tú miras no los comprendes, pero aunque tu oración sea por algo bueno, Dios está obrando por algo mejor. Porque así dice la palabra, así dice Efesios 3:20, que Dios tiene todo el poder para hacer más allá de lo que le pides, y que tú no alcanzas a imaginar lo que Dios puede hacer con su poder para ayudarte. Y quizás Daniel ya vio el ángel, quizás todavía no veía cómo iba a salir del foso, y dice que a la mañana siguiente, a primera hora, el rey Darío salió a ver qué pasó en el foso de los leones. Y dice la palabra que salió Daniel. Y el rey le dice: Daniel, el Dios al cual tú continuamente sirves te ha podido librar de la boca de los leones. ¿Y qué dice Daniel? Sí, al Dios que continuamente le sirvo envió un ángel para que cerrase la boca de los leones y no me hiciesen daño. Entonces, hermano, hermana, y mire lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 25 y 28. Es tremenda la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos que, como Daniel, la presencia de Dios sea a favor nuestro? ¿Cuántos queremos, hermano, hermana, que como Daniel venga Él a visitar su presencia en nuestras vidas? Que no importa la dificultad que estemos pasando, que no importa lo que estemos viviendo, pero saber que Dios siempre está obrando a nuestro favor. Mire lo que dice capítulo 6 en el libro de Daniel, versículos 25 y 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios. ¿De quién? De Daniel. Tremendo. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó, ¿qué dice la Biblia? Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Imagínese, hermano, hermano, Dios no solo lo protegió, Dios no solo lo guardó, no solo testificó el poder al rey Darío y a una nación, sino que dice el versículo 28 que fue prosperado por medio de esta situación. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios no solo tenía preparado lo bueno, sino tenía preparado lo mejor, porque Dios con su poder puede hacer y obrar más allá de lo que tú le pides o le entiendes. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que, como Daniel,
no solo ser protegidos, sino también ser prosperados por Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces cree, confía y espera en Dios, porque conectado a Dios, Dios responderá a tu favor y te conducirá no solo a lo bueno, sino a lo mejor. Y aquí hay un detalle importante. Daniel oraba 3 veces al día y esto le permitía estar conectado a Dios. José siempre estaba dependiendo de Dios, estaba en obediencia a Dios y Dios estaba con él. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Otro caso. ¿Cuántos conocemos que cuando Jesucristo iba a predicar, le encuentra a José entre sus vacas lavando sus redes? Y dice la palabra de Dios que en medio de todo esto, Jesucristo le llama a Pedro y le dice: préstame tu barca para poder predicar la palabra. Y mire cómo estaba Pedro. Dice que toda la noche intentó pescar, mas no consiguió nada. Imagínese, hermano, hermana, lo que es esforzarse mucho y no lograr nada. Imagínese, hermano, hermana, que es tener conocimiento en pesca y no pescar nada. Imagínese, hermano, hermana, que en medio de todo esto Jesucristo lo mira y le dice: deja un rato tu actividad, deja un rato tu necesidad, sírveme en este momento, permíteme que tu barca sea un instrumento para predicar mi palabra. Y mire, hermano, hermana, quizás Pedro estaba allí afligido y ahora las necesidades, ahora el alimento en mi casa, como muchos de nosotros a veces nos encontramos. Pero en medio de todo esto, Jesucristo lo miró y le llama y le pide un tiempo para colaborar en la obra. Y luego de que Pedrito estuvo allí presente, sirviendo a Dios con su bien, sirviendo a Dios con su tiempo, Jesucristo le dice a Pedro: boga mar adentro y echa las redes. Y mire, hermano, hermana, ¿qué le contesta Pedro a Jesucristo? Señor, toda la noche hemos intentado pescar y no hemos conseguido nada, pero ahora en tu palabra echaré las redes. Y todos conocemos que nos dice la palabra que al echar las redes había tal cantidad de peso que la barca se hundía y tuvo que llamar a los demás para que con sus barcas viniesen a ayudar a recoger la pesca. ¿Qué nos enseña esto, hermano, hermana? Que quizás tú en tus fuerzas quieres o puedes conseguir algo bueno, pero que cuando tú te acercas a Dios, crees en la palabra de Dios y obedeces la palabra de Dios, Dios tiene algo mejor. ¿Cómo es que pasar de una noche entera a hacer esfuerzo y no conseguir nada? En el día Jesús le da la palabra y pesca sobrenaturalmente. Y mire, los peces en la noche ascienden un poco a la superficie a alimentarse, en el día se sumergen a las profundidades. ¿Y en qué situación le hace pescar Dios a Pedro? En el día. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Porque Jesucristo tenía planeado algo mejor. La noche anterior no fue casualidad, era para que Cristo se glorifique en el día en donde la pesca no es probable. Y así es, hermano, hermana, como Dios nos conduce y nos hace comprender que cuando dependemos, confiamos y creemos en Dios, no importa el tiempo, no importa la circunstancia, no importa cuánto tú conozcas de algo que puedes hacer, es la palabra, es la presencia, es la cercanía a Jesús lo que te va a conducir de algo bueno a algo mejor. ¿Y usted cree, hermano, hermana, que con esa pesca sobrenatural Pedrito no pudo solventar más allá de aún de lo que pensaba en sus necesidades? Podía, porque no solo fue bendecido él, sino todos los que estaban alrededor, que en la noche entera no pescaron en esa noche. ¿Se da cuenta? ¿Evidencia o no evidencia la Biblia que Dios tenía algo mejor? No fijes tus ojos en la circunstancia. No fijes tus ojos en cuánto puedes esforzarte para cambiar algo. No confíes en tu fuerza humana, confía en las de Dios. Y es allí donde Dios te invita a confiar, a creer y a obedecer. Y si usted se da cuenta aquí en esta enseñanza, hubo una relación entre Pedro y Jesús, hubo dependencia de la palabra que recibió Pedro de Jesús y hubo obediencia para echar las redes y bogar más adentro como lo instruyó Jesús. ¿Tú quieres que Dios te conduzca a lo bueno? No solo a lo bueno, sino a lo mejor. Pues
acércate a Jesús, confía en Jesús. Dice la palabra que uno de los principales de la sinagoga se acercó a Jesús, llamado Jairo, porque su hija estaba enferma en casa. Y aquí la Biblia te evidencia que quizás tú puedes hacer el hecho de predicar, de compartir la palabra, y que eso es bueno, pero que Dios tiene algo mejor para nosotros, que su Espíritu Santo, que le da poder a la palabra. Y así dice que Jairo fue donde Jesús y empezó a rogarle que vaya a su casa, porque su hija estaba enferma. Pero la palabra nos enseña que Jesucristo, por la multitud que le redondeaba, no podía avanzar rápidamente hacia la casa de Jairo. Y que en medio de todo esto, mientras Jesús iba en camino, viene uno a decirle a Jairo: Jairo, ya no molestes al maestro, porque tu hija ha muerto. Y quizás la intención y el propósito de que Jesucristo vaya a la casa de Jairo era solo sanarla, era bueno. Pero Jesucristo y el reino de los cielos tenía previsto otra cosa: es que no solo reciba sanidad, sino que reciba resurrección. Mire, hermano, hermana, cómo el poder de Dios se glorificó en algo que parecía imposible, en algo que no parecía probable que suceda, pero que Jesucristo tiene el poder no solo de obrar en lo bueno, sino de obrar en lo mejor para usted y para mí. Mire cómo la fe de Jairo y su familia fue edificada, porque ellos ya no iban a creer en un Cristo que solo sana, sino en un Cristo que resucita. Es así, hermano, hermana, como nosotros debemos siempre depender de Dios. Quizás tú estás pidiendo por algo bueno, pero hoy Dios te dice: yo tengo algo mejor. Otro caso, hermano, hermana, el paralítico de Betesda. Dice que 38 años estaba ahí, postrado, sin poder alcanzar la sanidad, porque cuando las aguas se quitaban por el ángel de Jehová, otros iban al estanque y eran sanados antes que. Pero mire, hermano, hermana, aunque él pasó 38 años anhelante y expectante, y quizás él oraba: Señor, mándeme a alguien que me ayude, mándeme una persona que me meta primero al estanque que los demás para ser sanados. Señor, mi familia, que alguien me ayude, toque el corazón de alguien para que me ayude en esta situación. Dios no respondió a esa oración de esa manera. ¿Sabe qué respondió Dios? Mandándole a Cristo Jesús, para que sea el Hijo mismo del Dios Altísimo, dándole la palabra, sanándole por la palabra, sin necesidad de que se meta en el estanque. ¿Se da cuenta? ¿Obró o no obró Dios de una manera mejor de la que él esperaba? ¿Obró o no obró Dios de una manera sobrenatural de la cual el paralítico ni siquiera imaginaba? Porque el paralítico estaba enfocado: debo meterme en el estanque y voy a ser sano. Y Dios no le respondió de esa manera buena. Dios le respondió enviando a Jesucristo y le dijo: ¿quieres ser sanado? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Es que Dios no va a responder muchas veces las oraciones a nuestro parecer. Dios en algún momento va a cambiar los planes para no solo llevarnos a lo bueno, sino conducirnos a lo mejor, así como lo hizo con el paralítico de Betesda. Tremendo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo les embarcó a los 12 discípulos en una barca y les dijo que cruzaran de una orilla a la otra. Que aunque los discípulos fueron en obediencia a Dios, estaban en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que se levantó una tormenta y que llevaban varias noches lidiando con una tormenta. Y quizás la oración de un discípulo era: Señor, rescátanos, Señor, que calme la lluvia. Quizás la otro cuestionaba: ¿por qué estamos en la tormenta? Si Jesucristo mismo nos envió por la barca en el mar a que cruzáramos de orilla. Hay varios elementos, varios escenarios, varias personalidades, pero Dios no respondió como ellos querían. ¿Por qué? Porque aunque la oración era buena, Dios tenía algo mejor. ¿Qué era lo mejor? Primero, Jesucristo iba a venir caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. ¿Qué te quería decir? Que Dios no depende de la tormenta para obrar con poder. Que Dios está sobre tus tormentas. Que Dios está sobre la oscuridad de la noche. Que Dios está sobre los vientos que parece que te van a derribar. Que Dios está sobre las aguas que te quieren ahogar. Pues Dios está sobre todo. Segundo, aunque ellos oraron para que la tormenta cesase, lo que te enseña aquí
es que donde está la presencia de Dios o de Cristo Jesús, la tormenta se calma. Tercer punto, es que en medio de la tormenta, en medio del viento, en medio de tu angustia, de tu desesperación, sí, Dios escucha tu oración y quizás Dios no va a calmar en ese momento la tormenta. Lo que Cristo Jesús quería enseñar a sus discípulos es que en medio de la tormenta, una palabra de Jesús te puede dimensionar a ti para que camines sobre las aguas como lo hizo Pedro. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? ¿Sucedieron o no sucedieron cosas mejores de las que los discípulos podían estar pidiendo y orando en ese momento? Pues sucedieron. La Biblia no evidencia que haya otro hombre como Pedro que haya caminado sobre las aguas. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? Entonces, nosotros debemos comprender como los discípulos que Cristo tiene el poder, Cristo tiene el control y que Dios siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Tremendo. Ahora, hermano, hermana, ¿qué podemos ir viendo, determinando con todo esto que hemos visto hasta hoy? Hay 3 principios. Primero, hermano, hermana, espera hasta el final. Persevera en oración, persevera en obediencia, persevera en santidad, persevera en relación con Dios. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Vamos rapidito. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperas. Espera hasta el final, es decir, persiste en oración, persiste creyendo, persiste buscando a Dios, persiste confiando en Dios, porque dice que mientras tú sigues confiando en Dios, que Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, para darte el final que tú esperas. Es decir, hermano, hermano, que aunque tú esperas algo bueno, Dios te dice, espera algo mejor. Dios te dice, tu final no es como estás empezando, tu final va a ser mucho mejor. Que quizás hoy estás enfermo, tu final va a ser la sanidad. Que quizás hoy tu economía esté escasa, tu final va a ser la sobreabundancia. Que quizás hoy lo que haces parece insignificante, pero que tu final va a ser grande. Espera hasta el final, persiste, porque Dios tiene planes de bien o planes mejores para ti, más allá de lo que atreves a pedir y a entender. Primer principio bíblico, espera hasta el final. Hermano, hermana, es muy común ver que el cristiano en medio camino suelta, no persevera, deja de orar, deja de creer, deja de congregarse, se va tras sus decisiones, tras sus pensamientos, piensa y confía más en su fuerza que en la de Dios. Y aquí te dice Dios, persiste hasta el final, porque solo yo tengo planes y pensamientos de bien para ti, para darte el fin, para darte el objetivo que tú estabas creyendo, para que se cumpla en tu vida por lo que tú estabas confiando. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Persevera. Solo Dios va a darte el final, el resultado, el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido cuando tú perseveras hasta el final en fe de la mano de Dios. Tremendo. Segundo punto, cuida tu boca durante el proceso. Es muy común ver que la iglesia cuestiona a Dios cuando las cosas no están saliendo como queremos. Es muy común oír a los cristianos cuestionando del tiempo que están viviendo. Es muy común oír a la cristiana cuestionar lo que está sucediendo en su entorno, en su alrededor y en su familia. Pero esto habla de que no estamos entendiendo lo que dice la palabra y que no estamos entendidos en que lo que nos revela la palabra. Ten mucho cuidado cómo usas tu boca durante el proceso. Así no entiendas, sí, así no entiendas. Así sea que la situación no me guste, pastor, así sea que la situación no te guste. Cuida mucho tu boca.
porque dice Proverbios 18, 20 y 21. Vamos rapidito a ver este segundo principio que hoy Dios quiere que tengas en cuenta en medio de tu situación, en medio del proceso, en medio de lo que Dios quiere hacer. Aunque tú no entiendas, aunque tú no comprendas, Dios te dice: cuida tu boca durante el proceso. ¿Cuántos de nosotros en el momento de la angustia y de la desesperación hablamos cualquier cosa? Y esto no honra a Dios. Pero sin embargo, mira lo que nos dice Proverbios 18, 20 y 21. Dice: del fruto de tu boca se llenará tu vientre. Lo que tú hablas regresa a ti. Y mire lo que dice: se saciará del producto de tus labios. ¿Se ha dado cuenta? El cristiano dice: ay, estoy desesperado, estoy desesperada, estoy harto, estoy cansada, ya no aguanto más. ¿Y cómo vive? Vive del producto de sus labios. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Parece que mi oración no está funcionando. ¿Qué estás haciendo? Quitándole poder a tu oración. Parece que esta situación me va a matar. ¿Cómo vas a terminar? Muerto. Parece que esta enfermedad me está ganando la batalla. ¿Qué estás declarando? Muerte. ¿Qué te va a pasar? Va a pasar lo que estás hablando, porque hay un fruto, hay un resultado de lo que sale de tu boca y lo que habla tu lengua. Hay un fruto, hermano, hermana. Mire lo que dice rapidito Números 14, 28. Por eso dice la palabra: el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. ¿Recuerda usted cuando ya Dios se glorificó por medio de Moisés en medio de la nación de Faraón? ¿Mandó o no mandó señales? ¿Mandó o no mandó plagas? ¿Mandó? ¿Abrió o no abrió el Mar Rojo? Lo abrió. Brotó agua de la peña, les dio maná, les dio codornices, les sustentó en medio del desierto, les dio calor en medio del frío, les dio protección del calor en medio del desierto. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel en medio del desierto? Se quejaba, cuestionaba: regresemos a Egipto, allá había carne, allá había puerros, allá había cebollas, allá estábamos mejor. ¿Y sabe qué decía el pueblo de Israel en medio del desierto? Para esto nos ha traído Dios al desierto, para matarnos, para que perezcamos en medio de la nada. ¿Y sabe qué les dijo Dios en Números 14, 28? Dice que Dios les dijo: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué está hablando en medio del proceso? Ni Dios me escucha. Diles, dice Jehová, conforme hables a mis oídos, así voy a hacer con vosotros. Si Dios me amara, no me permitiera eso. Yo ya estoy sufriendo y sufro mucho. Dice Dios que conforme hables a los oídos de Dios, así va a ser contigo. Si dices que quieres vivir sufriendo mucho, ¿cómo vas a vivir sufriendo mucho? Hermano, hermana, hay que ser muy cuidadosos con lo que habla nuestra boca en medio del proceso. Así no entiendas, habla con sabiduría. Así lo que miren tus ojos sea contrario a lo que estás pidiendo y creyendo, habla con sabiduría. Así la situación que estés viviendo parezca insoportable, habla con sabiduría. Porque dice Jehová, no dijo Moisés, no dijo Aarón, no dijo un ángel. Jehová mismo te dice que conforme tú hablas a los oídos de Dios, así haré con ustedes. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Es por eso que hoy Dios te llama a hablar vida, a hablar poder, a hablar libertad, a hablar bendición, a hablar sabiamente, para que Dios haga contigo conforme hables a sus oídos. Ahora comprendes por qué Proverbios 18, 20, 21 habla de un fruto. Porque a los oídos de Jehová, conforme tú hables, así va a suceder contigo. Tremendo. ¿A cuántos nos van a quedar ganas de ahora en adelante hablar cualquier cosa? Ya no, ¿no es cierto? Hay que ser sabios. Último punto. Siempre tengo una expectativa
de parte de Dios. Siempre ten nuevas expectativas de parte de Dios. Lo que pasó ayer ya pasó. Cada mañana cree por algo nuevo de Dios. Si ya Dios te ha dado alguna bendición, cree por algo nuevo cada día. Si Dios ya te ha dado unción, te ha dado algún don, cree por algo nuevo cada día. Si Dios te llamó a servirle, cree cada día que puedes servirle de una manera mejor. Ten expectativas. Porque Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 dice que por la misericordia de Dios estamos vivos, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Mientras tú y yo estemos vivos en este planeta, la misericordia de Dios está para nosotros. Ten expectativa cada día, una nueva. Si tu oración aún no ha provocado algo, ten la expectativa de que Dios está obrando. Si quizás estás creyendo por algo y no has llegado, ten expectativa cada mañana, porque sus misericordias son nuevas cada día. Si estás orando por alguna persona, ten la expectativa de que Dios en ese día va a obrar algo más de lo que ya obró el día anterior. Ten una expectativa. Hermano, el pueblo que no tiene expectativa, el pueblo sin visión se pierde. Y es por eso que la gente decae en la fe, porque no hay una visión, no hay una expectativa de algo mejor de parte de la mano de Dios. Pero Lamentaciones 3, 22 y 23 te dicen que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Mientras hay vida, hay esperanza cuando tú estás de la mano de Dios. Entonces, como cristianos, debemos cada mañana tener una expectativa de que Dios obre algo, de que Dios respalde algo, de que Dios manifieste algo. Aun cuando tú haces la obra, cada mañana, cada día, tú debes estar expectante que si Dios ayer echó 2 demonios, hoy va a echar 20. Que si ayer echó una legión, hoy va a echar 10. Que si ayer sanó a un mudo, hoy va a levantar un paralítico. Ten expectativa de parte de Dios, porque el pueblo sin expectativa se muere. El pueblo sin expectativa se seca. El cristiano, si no está expectante de que Dios mismo haga algo con su vida, se seca. Es esto lo que Dios trae a nuestras vidas para hacernos comprender que Dios no tiene para ti solo algo bueno, tiene lo mejor. De un muchacho soñador que su familia lo rechazó, terminó siendo gobernador de una nación, como José. De lo bueno a lo mejor. De un Daniel que quizás solo servía dentro de los principales del rey Darío, después fue bendecido y fue testificado el poder de Dios por medio de este siervo. Y no solo fue prosperado en el rey Darío, en este gobierno, sino en el del rey Ciro. 2 periodos en el que fue bendecido y prosperado. De lo bueno a lo mejor. Pedrito toda la noche, quizás tenía sus 30, 40 años como pescador, se las sabía todas para traer los peces, pero en una noche donde no logró nada en sus fuerzas, al siguiente día, por la palabra de Jesús, recibió una pesca abundante, no solo él, sino todos sus compañeros, que en una noche se esforzaron y no lograron nada. De lo bueno a lo mejor. ¿Se da cuenta? 12 discípulos asustados en la tormenta. De un momento difícil pasaron a lo mejor. Jesús tiene el control sobre la tormenta. Jesús te da palabra y tú puedes caminar sobre las aguas en medio de la tormenta. Y donde está Jesús, donde está Dios, la tormenta se calma. ¿Se da cuenta, hermano? Un paralítico de Betesda veía como la fuente de su sanación el estanque, mas Dios le mandó al que sana y al que aún hace que las aguas del estanque sane al enfermo. De lo bueno a lo mejor. ¿Qué estás creyendo? ¿Por qué estás creyendo? ¿Cuánto tiempo estás creyendo? Quizás Dios mira que estás cansado. Quizás Dios mira que a veces te desmotivas. Quizás Dios mira que a veces te decepciona. Pero Dios te dice, avanza.
porque yo tengo el poder para ayudarte más allá de lo que tú alcanzas a pedir y a imaginar. No te alcanzas a imaginar todo lo que puedo hacer con mi poder para ayudarte. Avanza hasta el final, persevera, porque verás cumplido en el tiempo de Dios lo que Dios te ha prometido, porque Él no solo tiene lo bueno, tiene lo mejor para ti y para mí. Solo avanza, cree, confía y mantente cerca de Dios. Hermano, hermana, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a darnos unos minutos de oración.